¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme. Ya ven, aquí no dejamos que duerma el dinero, ni siquiera en verano, ni siquiera en el mes de agosto, y continuamos aquí con todos ustedes una semana más para despertar nuestro dinero, ponerlo a trabajar y aprender a invertir y hacerlo de la mano, como siempre decimos, de los mejores. Y además seguimos llevándoselo a su casa, a su dispositivo, allá donde usted esté, de cualquiera de los formatos que a usted se le ocurra. ¿Que lo que quiere es escucharnos? Domingos de 2 a 3 de la tarde, la sintonía de radio, a cualquier hora a través del podcast. ¿Que lo que quieren es vernos? Pues los domingos de 7 a 8 de la tarde o los lunes de 7 a 8 de la tarde también. ¿Que no nos pueden ver a esa hora a través de Libertad Digital Televisión? Pues nos tienen a cualquier hora en YouTube. Ahí pueden ver el programa completo gracias a nuestros compañeros, a quienes ya saludo, de Libertad Digital Televisión. Y bueno, hechas las presentaciones, como yo digo, me gusta aprender a invertir trayendo a gente muy buena y haciéndolo además rodeado de los mejores. Y hoy puedo saludar a Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo? ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy bien. Aquí de buen domingo en el mes de agosto. Pues ¿qué podemos pedir? Además, ahora ya que lo estamos terminando, ¿verdad, Luis Alberto Iglesias, Luigi? Todo muy bien y como siempre un placer estar aquí. Además, con el veranito que nos han dado nuestros amigos los políticos, ¿qué más podemos pedir? Hoy no nos puede acompañar Manuel Llamas, le disculpamos, pero sí que nos acompaña alguien muy interesante, que ocupa un puesto más interesante todavía y del que no hemos hablado todo lo que teníamos que hablar en este programa. Así que yo le agradezco mucho que esté aquí hoy a Alberto Martínez Lara. Alberto, muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias a todos por la invitación. Bueno, y gracias por estar aquí. Bueno, por estar aquí, yo te doy las gracias a ti, más un día como hoy. Y ya te digo una cosa, es la primera vez que vienes a este estudio, ¿verdad? Primera vez. Pues no será la última. Yo dejo ahí la advertencia que le hago a todos los que vienen por primera vez, y yo creo que todos han repetido, si no todos, casi todos. Todos están encantados de repetirles, tratamos fenomenal y la audiencia lo agradece muchísimo. Hombre, y sobre todo porque aprendemos un montón de ellos. Claro. Bueno, para quienes no le conozcan, Alberto Martínez Lara es, voy a decirlo en inglés, que queda muy bien, Head of Equity Trading en Cobas Asset Management, o responsable de la mesa de contratación en Cobas. Eso es. Una mesa de contratación de la que hoy vamos a aprender muchísimo, así que ¿qué les parece si arrancamos el programa? Ya en el pasado dedicamos un programa precisamente a cómo funcionaba la mesa de operaciones de otra gestora value española, de otra de las importantes, Azvalor. Vino Javier Barrios y nos estuvo comentando. Hoy traemos a Alberto Martínez Lara a que nos cuente precisamente cómo funciona, cuál es su importancia, digamos, cuáles son las partes más complicadas de este trabajo y por qué. ¿Y por qué es tan importante en gestoras en las que da la sensación a priori de que, bueno, pues simplemente hay ahí un equipo de análisis que toma sus decisiones de inversión y hay una persona que se dedica únicamente a dar el botón? No, hay mucha ciencia detrás y hay mucho trabajo importante detrás, que es lo que hoy vamos a averiguar. Así que, si les parece, yo me callo y le damos la palabra a nuestro invitado. Bueno, pues tiempo de tertulia ya aquí en Tu Dinero Nunca Duerme, en el programa de hoy. Luis Alberto Iglesias, decía yo en la introducción que es una parte muy importante del trabajo que se desarrolla en una gestora y quizá uno de los más desconocidos, ¿no? Y dices muy bien, la verdad es que así es un asunto del que se habla poco, es muy bonito, a mí me lo parece por lo menos, porque muy pocos partícipes tienen la idea de que bueno, pues, cómo se llevan a mercado a los brokers internacionales las órdenes de compra o de venta que el gestor, al que sí conocen porque los traemos al programa o que vienen a Value School, dice que deben hacerse para conformar su cartera. Eso es una parte más técnica de la rebotica, de la despensa, la trastienda quizás de un fondo de inversión, que conviene pues explicar porque aporta su valor y es crucial para encontrar buenos precios, comprar lotes suficientes de las acciones, muchas veces en fondos de estilo valor poco líquidas, de empresas pequeñas que cotizan en mercados pues muy alejados de los que cualquiera tiene en la cabeza, pues un Nueva York, un Londres, un Madrid, un Frankfurt, etcétera. Bien, entonces, antes de entrar en detalle, le querría preguntar a Alberto si todas las gestoras tienen esta mesa de contratación, porque, bueno, yo sé lo que va a responder, pero lo que querría, Alberto, es que explique si sí o si no, y por supuesto, qué ventaja tiene que una gestora como es Cobas Asset Management sí cuente con una frente a las que no lo tienen, o a los gestores que tienen que operar sin una persona como puede ser tú y tu equipo.
Bueno, pues por responder a la primera pregunta que has hecho, si todas las gestoras tienen una mesa de contratación así, pues hombre, yo creo, te diría directamente que no. Al final nosotros tenemos la suerte de contar ya con mucho track record. Al final somos equipo que hemos trabajado con Paco desde la época de Bestinver. Yo particularmente empecé allí en 2002. No empecé en la mesa de operaciones, empecé en back office, o sea que digamos que empecé tragando quina, como se suele decir, porque es la parte un poco más pesada, más tediosa de todo lo que es la cadena. Aquí en periodismo, perdona, me gusta eso que dices de tragando quina, porque creo que fue Luis Herrero, en la época de COPE, lo acuñó, esa parte, pero en la nuestra, ¿no? La de tragar quina es estar condenado a galeras. Te toca todavía galeras, luego ya irás saliendo, ¿no? Luego ya vas viendo un poquito la luz, es verdad. Entonces, pues hombre, sí, al final encontramos lo que yo te decía, ya tenemos un cierto nombre, somos muy conocidos en mercado. Por supuesto, pues contar que tienes a Paco como el capitán del barco. Entonces, digamos que somos una mesa de operaciones que tenemos la suerte de tener una matriz de brokers muy, muy extensa. ¿Y esto qué te facilita? Pues te facilita que puedas llegar prácticamente a todos, prácticamente no, a todos los mercados internacionales y contamos con una amplia baraja, es decir, tenemos desde los brokers internacionales más conocidos o que os sonarán tipo Morgan Stanley, JP Morgan, UBS, etcétera, a los brokers pequeñitos desconocidos, broker nicho, que están especializados pues en un determinado mercado, en un determinado sector, que dada nuestra filosofía y los valores en los que nosotros hacemos trading, que en su amplia mayoría son de pequeña y mediana capitalización, este tipo de brokers no son de gran ayuda. Una aclaración. Lo que has comentado del back office, entiendo que es labor administrativa, de registro de las operaciones, mucho papeleo, entiendo, ¿no? Sí, ahora ya es un poquito más ligero, porque al final, hombre, pues parece que hablamos de 2002 y parece que es como un año ya donde casi las cosas se hacían automáticamente, pero ni muchísimo menos. Han pasado 21 años y, hombre, las cosas sí que han cambiado bastante a día de hoy, pero aún así sigue siendo un trabajo un poco, efectivamente, es lo más administrativo. Se trata pues de encargarse de ver todas las confirmaciones de las operaciones que tenemos, comprobar que los datos económicos, el nombre de las cuentas, los bancos depositarios donde tienen que liquidar todas esas operaciones están correctas, que todo se haya enviado correctamente al banco custodio, etcétera. Es un poco una labor más de mucho check y no tener ningún error, que eso te pueda llevar luego a posibles multas por fallos en las liquidaciones. Muy bien. Correcto, decías que teníais un panel de brokers muy, muy extenso. Esto, para que el oyente quizá menos avezado en el mundo de la inversión lo entienda, son las comercializadoras, por así decirlo, con las que vosotros, o los intermediarios con los que vosotros operáis para comprar tal cantidad de acciones de una compañía concreta que opera en un mercado concreto, ¿no? Eso es, tú lo has dicho, justo es la palabra, son intermediarios. Al final los brokers son intermediarios financieros para nosotros. Como bien sabéis, nosotros recibimos las órdenes de compra o venta del gestor, pero Cobas, la mesa de Cobas no va directamente al mercado a hacer a la compra de esas acciones. Entonces recurrimos a estos intermediarios financieros, para que son ellos los que sí que van a ir al mercado a realizar la compra o la venta. Y explica la importancia de hacerlo de esta manera, porque cualquiera diría, hombre, pues si esos intermediarios te cobran comisión, y siendo Cobas una gestora, bueno, no es un gigante, pero bueno, es una gran gestora, pues ¿por qué no lo hace ella directamente y así se ahorra las comisiones que te vayan a cobrar esos intermediarios? Bueno, no es posible. Para poder intermediar en el mercado tienes que ser miembro del mercado. Date cuenta lo que supondría para Cobas ser miembro de todos los mercados en los que operamos. Sería una cosa prácticamente imposible. Y luego, además, digamos que nosotros, aunque suene un poco pedante, pero buscamos un poco la excelencia a la hora del trading, que es muy importante, porque teniendo en cuenta los valores en los que nosotros trabajamos, un mal trading impacta muchísimo en el precio, con lo cual eso te va a impactar también en el upside de la acción. Entonces nosotros no llegaríamos a, yo qué sé, un valor en Hong Kong, un valor en Japón, incluso aunque sea europeo, un valor en Noruega,
recurrimos a esos brokers porque son los que están especializados en esos mercados. Tienen contacto muchos de ellos con los principales accionistas. Entonces, es una serie de ventajas que tenemos acudiendo a ellos, que aunque Cobas quisiera ser miembro de todos los mercados, no lograríamos esos resultados que conseguimos trabajando con ellos. A mí me genera muchísima curiosidad este tema. De hecho, al final me encanta, estamos todos los días hablando con los analistas, con los gestores, que está muy bien, sobre las empresas, pero me genera muchísima curiosidad cómo hacéis esto. Porque sinceramente, cuando uno llega al mundo de la inversión, lo que piensa es que, bueno, pues un gestor pues decide que va a invertir en una empresa, pues que va a comprar lo que sea, Inditex, y entonces dice, pues oye, cómprame, aunque sea mucha cantidad de dinero, 500 millones de Inditex, que se pone la orden casi como si estuvieras tú en casa ahí con tu broker así, el típico broker así para inversor medio, y que pone ahí la orden, pues hay un precio de mercado, todos vemos cuál es el precio de mercado actual de Inditex y se compra a ese precio de mercado. Pero claro, intuyo que no tiene mucho que ver que una gran gestora como Cobas, cuando quiere gastar una cantidad muy importante de dinero en un valor, que no puede ser tan sencillo. Entonces, ¿cuáles son los pasos primero? Lo primero es ver si existe la cantidad en el mercado, buscar pequeños paquetitos para tú no mover la cotización. ¿Cuáles son las claves en el inicio de ese proceso? Bueno, aquí pues la mayor diferencia no es tanto el broker, sino la cantidad y la liquidez del valor. Siguiendo tu ejemplo, ¿no?, que has puesto el ejemplo de Inditex, pues a lo mejor si tú quieres construir una posición del 1% del fondo, teniendo en cuenta el tamaño de nuestros fondos y sabiendo la liquidez que tiene Inditex, pues no nos debería costar mucho construir la posición y tampoco deberíamos impactar mucho en el precio. Ahora bien, si nos queremos meter en los nombres en los que solemos estar nosotros, y te pongo un nombre muy extremo, pero yo no sé, porque pueda ser un Vocento, el Egnor en el mercado español, que a lo mejor te negocia el volumen medio negociado de un año pueden ser 35.000 euros en el día, y tú quieres construir una posición grande del fondo, pues lo primero que tienes que tener es mucha paciencia. 35.000 euros. Yo estaba buscando, para que las audiencias se hagan una idea, el Egnor, por ejemplo, capitalización bursátil de 1.000 millones. Pero claro, esto es el total, están los accionistas de referencia, que a lo mejor tienen, no sé, en esta compañía, pero pueden tener 50, 60, 70% de una compañía. Sí, sí. Con lo cual, la realidad, más allá de esta capitalización bursátil, posibilidades reales, ya estás hablando a lo mejor de, pues no sé. No, claro, generalmente disminuye sensiblemente. Mucho. Efectivamente, entre lo que es la capitalización bursátil de la compañía a lo que digamos es el free float, lo que va a estar en movimiento para poder tú negociar, generalmente se reduce bastante. Entonces, lo que te decía, sobre todo tener muchísima paciencia, porque además, claro, en este tipo de valores, digamos que no puedes entrar como un elefante en una cacharrería, porque si tú te pones a comprar y empiezas a cruzar el spread y demás, pues estarías impactando en el precio una barbaridad, y para conseguir a lo mejor, pues no sé, 5.000 títulos le estamos subiendo un 8% el precio, con lo cual no tiene ningún sentido. Así que pues lo que hacemos en estos casos es ir con mucha paciencia, vas con un volumen muy pequeñito con respecto a lo que está cotizando en el día, haces lo que nosotros llamamos como un par de llamadas de calidad, es decir, recurrimos a los brokers que nosotros creemos que mejor nos podrían hacer esa operación y les comentamos lo que queremos comprar, y sabemos que ellos, que sobre todo para mí el broker es confianza, es decir, yo siempre lo digo, tú podrás trabajar con un UBS, con un Santander o con un Morgan Stanley y estás hablando del nombre de la casa, pero realmente la confianza no te la da tanto el nombre, sino la persona con la que estás hablando todos los días. Entonces hablamos con ellos para decir, oye, a ver si me puedes encontrar un bloque de este valor. Sabemos que ellos van a hacer eso, 1 o 2 llamadas, no van a llamar más, porque entonces estaríamos alertando al mercado de lo que queremos hacer. O sea que, claro, sobre todo eso es paciencia y llamadas de calidad. No, es que eso, y conectado con lo que estabais diciendo, ¿no? El volumen de cotización del día, claro, si se mueven 35.000 euros diarios y tú de repente quieres comprar 500 millones, como lo quieres comprar en un día, la acción que hace. Pierdes la oportunidad. O sea, si se levanta la liebre ya... Claro, o sea, quizá 500 millones es exageración, pero ni siquiera tenemos que irnos a eso. Es decir, tú quieres comprar 1 millón...
Y algo de 35.000 contra 1.000.000, pues es una diferencia abismal, ¿no? O sea que en algunos casos ni siquiera, imagínate que fueras muy bestia y quisieras comprar y comprar y comprar, ni siquiera seguramente pudieras hacerlo. No, porque el fondo, estaba mirando, el fondo Iberia es más pequeño también, pero bueno, para las compañías españolas, para las compañías Iberia, españolas, portuguesas, ya empiezan a ser cantidades grandes. Pero el fondo internacional, ¿en cuánto estáis ahora mismo? Pues el fondo internacional está en patrimonio en torno a 570 a 575 millones. Claro, es que construir, cuando traemos aquí uno de los gestores y nos dicen, pues nuestra primera posición, que es un 4, un 5% de ese fondo, claro, un 5% de 500 millones son 25 millones de euros. Sí. Entonces, claro, para construir una posición de 25 millones en una empresa que no sea muy grande, porque además a Cobas le gustan muchas veces empresas, pues las que nos cuentan aquí, de nicho, empresas líderes en su sector, pero que no son especialmente grandes en capitalización, hay que hacerlo con mucho cuidado. Con mucho cuidado, sí, es así. Sin mucho secretismo, o sea, lo que estás transmitiendo, yo creo que lo que nos transmite siempre es como que no se entere nadie que estoy haciendo esto un poco. Sí, es que al final eso es básico, ¿no? Es como todo en la vida, o sea, si hay un interés en algo y ese interés de repente sale a la luz y todo el mundo se entera, pues ya te va a ser más complicado a ti llevarlo a cabo. Esto es como el que ve una casa en Idealista y dice, acaba de salir y sale corriendo a ver si puede llegar el primero a hacer la oferta. Directamente, sin pinchar. No, así. Y luego otra cosa que quería yo preguntarte es si os ha pasado. Claro, porque decías, vamos a empresas con un volumen escaso de cotización diaria en muchas ocasiones, o que tiene una liquidez muy particular, generalmente escasa, que no hay mucho. Y una cosa que muchas veces se nos olvida cuando hablamos de renta variable y de mercado, aunque hablamos de que son productos líquidos, pues hay compañías que tú para comprar una acción tiene que haber alguien que te la venda. O sea, claro, y si hay alguien que no la quiere vender, pues por mucho que tú quieras construir tu posición, o pagas más o no eres capaz de hacerte con ella. ¿Os habéis encontrado con especiales dificultades en algunas posiciones concretas, en algunas compañías de tenemos la orden de construir esta posición, de que sea el 1% del fondo, el 2% del fondo, y es imposible porque quienes tienen las acciones no quieren soltarlas o no encontramos dónde comprarlas? ¿Esto es un problema real con el que tenéis que trabajar o no? No sé si la palabra es problema. ¿Es dificultoso? Sí, es difícil. Sí que nos hemos encontrado con ciertos nombres. Tengo uno en la mente de una compañía coreana que, para que te hagas una idea, a lo mejor intentar comprar 10 puntos básicos del fondo nos puede llevar pues fácilmente quizás hasta 2 meses. Pues dependiendo un poco de todo, pues al final, pues porque hay particularmente que a lo mejor el mercado en general está totalmente seco, que también tenemos momentos durante el año en los que el mercado en general está seco. Otras veces, pues oye, pues efectivamente los accionistas de referencia a lo mejor son, como denominamos en el mercado, son happy holders y no quieren soltar ninguna acción. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Pues ralentiza la compra. Al final tenemos que ir con muchísima paciencia, vamos poquito a poco. Pero si algo he visto durante todos estos años es que incluso en esos nombres tan sumamente ilíquidos acabas consiguiendo hacer la posición, tanto para la compra como para la venta, porque nos hemos encontrado en ambas situaciones, ¿no? Tanto para construir la posición como para deshacerla. Y al final, teniendo las ideas claras y estando en el mercado, siempre acaban surgiendo oportunidades. Pues oye, pues que al final, para la otra contrapartida, que es como le llamamos, pues oye, ellos creen que han llegado a un precio objetivo y deciden vender. En otros casos, pues puede ser que un fondo que tenga este valor haya sufrido reembolsos y se ve obligado a vender. Lo mismo pasa cuando a veces tienen incumplimientos. O sea, siempre hay oportunidades que lo importante es estar ahí para aprovecharlas. Alberto, el precio al que los oyentes y espectadores muchas veces compran sus acciones es lo que se conoce como precio de mercado o precio spot. Pero intuyo que no necesariamente es el vuestro. Sobre todo cuando tenéis que negociar a lo largo de semanas o meses, como tú has dicho, una compra de un paquete de alguien que no quiere venderlo en este momento o quizá que os pida un precio que no sea el de spot, que sea superior. Esto os ocurre, es decir, el plazo se negocia y qué variables influyen en ese precio final. El precio puede ser, por ejemplo, una variable, entiendo yo, de la cantidad que vayáis a comprar, del plazo que vayáis a comprar y por no decir también incluso de la liquidez que tengan habitualmente, ¿no? Sí, claro. Como norma general, a ver, nosotros siempre compramos, ya que le has dicho lo de precio spot,
te puedo decir que el 99,9% de las compras que hacemos es precio spot, es decir, vamos a precios de mercado. Que yo recuerde, nunca hemos hecho una compra por encima de precio de mercado, aunque pudiéramos negociar un bloque interesante. Salvo, yo que sé, te pongo un ejemplo, nunca nos saltaríamos el spread o pagaríamos más de la oferta, salvo que sea alguna cosa, bueno, realmente interesante. Es decir, si por ejemplo, bueno, pues poner el ejemplo de antes, ¿no? Que estamos hablando del Equinor, si nos ofreciesen un bloque del Equinor grande y nosotros, por supuesto, estuviéramos comprando y la diferencia que hubiera con la oferta pues no fuese muy grande, pues a lo mejor nos merece la pena decir, oye, vamos a acordar este precio y lo cerramos. ¿Por qué? Porque si tú estuvieras en mercado intentando comprar el Equinor a un porcentaje del volumen diario, seguramente impactásemos más en el tiempo de lo que a lo mejor puede ser esa diferencia con respecto a la oferta. Entonces, bueno, digamos que todo lo estudiamos. Generalmente, ya te digo, 99,9 no solemos pagar más de la oferta. ¿Por qué? Porque también un poco como habitual de mercado es que cuando tú encuentras un bloque tanto de compra como de venta, se suelen hacer a mitad de la horquilla. Es decir, a mitad de lo que es el bid offer es el precio al que se suele hacer. Entonces, ni nos gusta vender por debajo del bid ni comprar por encima del offer. Y gracias a Dios, lo habitual de mercado es eso, con lo cual, cuando nos hemos encontrado con situaciones extraordinarias de liquidez, tanto en la compra como en la venta, conseguimos cerrar la mitad de horquilla. Voy a hacer una puntualización porque muchas veces un cliente o un inversor a esto le puede descolocar, y yo la primera vez que lo vi fue cuando comencé a cambiar, por ejemplo, divisas. Me iba a otro país y me daba cuenta de que tenía dos precios. Y de que si yo quería comprar la divisa era un precio, y si yo se la vendía para que me la cambiasen por la mía era el otro precio. El bid y el ask. Claro, el bid y el offer que dice él, ¿no? A eso te refieres, ¿verdad? A eso me refiero. Sí, claro. De que tenga un precio, digamos, spot, la posición compradora-vendedora también te hace optar a uno u otro de los dos de esa horquilla que tú acabas de comentar. Correcto. Digamos que pues, el bid y el ask, o el bid y el offer, como he dicho yo antes, no es más que la oferta y la demanda, es el precio de oferta y precio de demanda. ¿En qué se suele diferenciar? Sobre todo se suele diferenciar en el gap, en la diferencia que haya entre el bid y el ask. Cuanto más líquido sea el valor, mayor va a ser esa diferencia entre un precio y otro. Cuanto más líquido sea el valor, generalmente los precios suelen estar muy juntitos. Muy cercanos. Es decir, tú vas a comprar una Telefónica, un Inditex, y bid y offer te va a dar prácticamente igual. Te vas a comprar un valor ilíquido y a lo mejor te encuentras con que perfectamente puede ser, me invento, un bid un 21 y el offer un 22. Entonces, claro, tener €1 de diferencia por acción es un gap muy importante. ¿Y eso cómo se soluciona? O sea, ¿y cuál es el Has dicho antes que soléis llegar al final a un punto intermedio. O sea, solemos llegar a un punto intermedio. Si el punto es 21-22, ¿cómo se cierra eso entre el que quiere comprar y el que quiere vender? Pues ahí imagínate que ese fuese el ejemplo que decíamos antes, que nos contactan para un bloque, hablaríamos con esa contrapartida e intentaríamos cerrar el bloque a 21.50. Digamos que sería un poco como lo más justo para ambos lados. Claro, el punto medio entre los dos, que será la parte, o sea, sería el precio más parecido al propio precio spot. Porque ese 21-22 sería el precio al que podría vender el minorista que sale al mercado, vendería a 21, y si tuviera que comprar, compraría a 22. Eso es. Y entonces vosotros en esa posición, claro, ya es una negociación entre dos partes, no es negociación en mercado, sino que es entre dos partes, y ahí se intenta llegar a ese acuerdo. Eso es. Tengo curiosidad, Alberto, por preguntarte lo siguiente. Un broker, por ejemplo, tú has comentado que lleváis, en tu caso, trabajando ya desde la época de Bestinver, son un montón de años, y ya seguramente profesionales con los que trabajas a diario vienen de aquella época. Es decir, son gente que tú conoces ya desde hace muchísimo tiempo. Sí. Ellos saben qué tipo de empresas busca Francisco García Paramés cuando está gestionando un fondo. ¿Tenéis ocasiones en que ellos ya os propongan cosas que no estén trabajando en ellas, por ejemplo, el equipo de inversión de Cobas, os dicen, oye, mira, no sé si habéis mirado esta empresa, pero creo que esto os va a gustar? Y a partir de ahí hayáis iniciado una investigación que haya llevado a meter esa empresa en la cartera. Sí. O sea, te estás refiriendo a ideas nuevas, ¿no? Sí, nuevas ideas. Que os provean ellos de ideas nuevas, porque ellos, como te he dicho, conocen el mercado porque están ahí. Son brokers quizá muy de nicho, de una región específica, y os digan, esto os va a gustar. Sí, efectivamente, como dices tú, con aquellos brokers con los que llevamos trabajando más tiempo, que ya nos conocen perfectamente, saben cuál es nuestra filosofía de inversión, saben cuál es, pues incluso por haber hecho trading con ellos, saben los nombres que nos gustan. Sí es cierto que en alguna ocasión ellos ofrecen ideas
al equipo de análisis. El equipo de análisis, digamos, que hace como una especie de filtro, 2-3 filtros como muy preliminares para ver si esa idea pues sería un nombre al que se podría estudiar. En algunos casos lo desechan, pero sí que es cierto que en otros casos, pues oye, sí que puede entrar dentro del estudio de los analistas. Y luego ya sería, después de un largo proceso, habría como unos últimos filtros que son los más importantes, que son los que ya definen si va a entrar o no va a entrar en cartera. ¿Cuáles son los mayores, que tengo mucha curiosidad por esto, cuáles son los mayores desafíos que te has encontrado en tu carrera dentro de la estructura en Cobas, antes en Bestinver, hace 20 años cuando empezaste con Paco, que has tenido dentro de la mesa de operaciones? Pues has tenido ocasiones en las que se ha filtrado el nombre de la empresa en la que estaba interesada Bestinver y de repente ha subido mucho el precio y ha boicoteado la operación, ¿no? ¿Algún chasco con algún broker en concreto? ¿Algún acierto muy bueno que ha hecho mejorar incluso el precio al que el equipo de análisis estaba pretendiendo comprar? Cuéntanos así alguna situación que hayas tenido y de esas que se intenta evitar precisamente por tener una mesa de contratación, ¿no? Me imagino que en 21, 22 años que llevas, sí, habrás tenido de todo, claro. Hemos tenido de todo. Pues mira, por ejemplo, lo primero que tú has dicho, lo del tema de que a lo mejor estemos intentando construir una posición en un nombre específico y luego de repente, pues quizás al día o los 2 días de que hemos empezado a comprar, el precio se va de madre. Pues recuerdo que esto fue en los inicios, en esa primera década de los 2000, no recuerdo exactamente, pero en aquel momento, cuando trabajamos en Bestinver, que además también tenía sociedad de valores, había algunas compras para la gestora que se pasaban por la sociedad de valores. Y en aquel momento, digamos que era visible quién estaba comprando o vendiendo ese valor, por ejemplo, en el mercado español. Hablo de mercado español. Entonces sí que es verdad que si, por ejemplo, salía que Bestinver Sociedad de Valores estaba comprando, pues seguimos con el ECNOR, por ejemplo, estaba comprando el ECNOR, sí que veíamos que a partir de ese momento, en los siguientes días, en las siguientes sesiones, sí que había spikes en los precios y creemos que eso venía provocado pues porque bueno, había pues a lo mejor clientes minoristas o incluso quizás otras casas que copiaban un poco la idea de Bestinver, aprovechando... Como Bestinver decían, a ver, ¿cómo? ¿Que para meses? ¿Cómo? Vamos allá, ¿no? Sí, eso sí que lo vimos en su momento. Después ya con el paso del tiempo, digamos que los mercados ya son ciegos, ya no ves quién está comprando el qué, a no ser que tú quieras de motu propio hacerlo visible, con lo cual pues oye, ya hemos ganado algo, que en nuestra posición ahora como gestora, ya no siendo sociedad de valores, ya no se ve si Cobas está comprando y vendiendo, porque veremos que está comprando y vendiendo el broker que estemos utilizando, un UBS, un Morgan, un Santander, quien sea. Oye, ¿cómo se desinvierte? ¿Cómo se liquida una posición? También por paquetitos, paulatinamente, puede llevar, como has comentado, hasta 2 meses. Es decir, ¿también se podría demorar tanto como una posible compra? Se podría demorar tanto, sí. Al final, digamos que la forma de trabajar tanto en las compras como en las ventas es la misma. Nosotros vamos a recibir las órdenes del gestor en las que nos va a decir, oye, compramos o vendemos 10 puntos básicos o 25 o lo que sea. Nosotros solemos trabajar órdenes pequeñitas. Es decir, es raro que recibamos una orden de Paco diciendo, oye, vende el 1% de esto o, oye, deshacemos toda la posición de este valor. Puede darse como todo, pero no es lo habitual. Solemos hacer operaciones pequeñitas, vamos poco a poco, en muchas de ellas trabajamos con límite, vamos aprovechando un poco los movimientos del mercado para ir deshaciendo o haciendo posición con los mejores precios posibles. Correcto. Y en esa parte, yo estaba pensando más en la venta, pero me imagino también en la compra. Uno quiere deshacer una posición, incluso quiere una operación, si no deshacer del todo, pero sí vender un paquete relativamente amplio. De nuevo, la intuición te lleva a, bueno, pues voy a ir poniéndolo en el mercado. Pero claro, por ejemplo, si uno quiere vender un paquete amplio, un paquete más o menos grande, probablemente en el mundo en el que os movéis vosotros, uno de los primeros pensamientos también podría ser, bueno, pues voy a buscar a ver si alguno de sus accionistas de referencia le puede interesar, a ver si algún institucional, es decir, ya no tanto buscar en el mercado, sino buscar a quién le interesa esto, y ya no tengo que hacer 200 operaciones, sino que con una sola movimiento lo hago, más aún en los valores que maneja muchas veces Cobas, los value, que
compráis cuando va hacia abajo y vendéis cuando va hacia arriba. Entonces, cuando va hacia arriba un valor, a lo mejor es más fácil encontrar a alguien que esté encantado de comprarlo y vosotros ya han alcanzado vuestro precio objetivo o está en esa dinámica de ir hacia el precio objetivo y decís... Ya lo estamos soltando. Eso es, y lo estáis soltando. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, pues mira, ahora que dices eso, no es necesario ni siquiera que tengas, digamos, que deshacerte o hacer de una posición tan sumamente grande. Pero también tenemos otras herramientas que nos ayudan, que son los dark pools. También trabajamos con dark pools. Los dark pools son, digamos, que lo podemos definir como unos mercados alternativos, donde se cruzan, digamos, grandes cantidades de acciones a nivel institucional. Digamos que aquí el cliente retail, que yo sepa, creo que no tiene acceso. No sé si a lo mejor en alguna plataforma en particular puede acceder a ella, pero son plataformas, mercados en los que podemos hacer grandes cruces, porque quizás el que es la contrapartida es otra gestora. O sea, puede darse el caso de que a lo mejor estamos nosotros, compradores o vendedores de un valor, y que haya otra gestora que tenga ese valor y esté en el sentido contrario, esté haciendo lo contrario que nosotros, con lo cual eso nos permite, de forma anónima, poder hacer un cruce grande en ese valor a mitad de horquilla, porque ese siempre es así, es mid-price como norma general, y sin tener ningún impacto en el precio. Con lo cual, conseguir hacer un tipo de operación de ese calibre, pues para nosotros es extraordinario. Pero se da poco, ¿no? Bueno, se da más de lo que nos creemos. Es cierto, como lo que te decía antes. Para que no pases por el mercado. O sea, es como que ahí la pantalla de cotización no refleja nada de lo que ha ocurrido ahí. Tú has soltado, él lo ha comprado y se va a ver. Aquí no ha pasado nada. Claro, se ve a posteriori. Se ve a posteriori. Pero o sea, la gran diferencia aquí es que ¿El regulador lo sabe o no? ¿Verdad? ¿El regulador lo sabe o no? Sí, claro. Sí, o sea, todo esto está totalmente... O sea, a pesar del nombre ese Dark Pool, que es como que suena así como muy, que pueda sonar Dark Pool, que parece que estás muy secreto, moviéndote en la completamente, suena Dark Web. Sí, no, completamente normal. Lo único que ocurre es como que no impacta en la cotización porque tú has soltado, el otro ha comprado y ya está. Claro, o sea, al final la gran diferencia ¿cuál es? Si tú quieres hacerte o deshacer un gran paquete de acciones, si tú lo haces directamente al mercado, pues estás obligado, o estás en el mercado, o estás en contacto con otra contrapartida, con lo cual ya estás dando pistas. La diferencia aquí, ¿cuál es? Es que tienes una plataforma en la que yo, digamos que es como una indicación, hago una indicación de que quiero comprar 500.000 y te pones ahí. Y si coincide que hay otra contrapartida que quieres vender esas 500.000, te va a salir un pop-up, te sale un match y dices, oye, hay un match, hay 500.000, ¿quieres hacerlo? Sí. Le das al botón y te acabas de hacer 500.000, mitad de horquilla. Se informa al mercado, al regulador, y sin embargo no hemos pasado ni por mercados, ni hemos llamado a ninguna puerta, ni hemos tenido que estar en contacto con nuestros accionistas, ni nada. Es el Tinder de las mesas de... Estaba pensando lo mismo. Oye, Alberto, explica por favor lo que comentabas al principio de la entrevista acerca de la intervención de los bancos. Es decir, porque del banco con el que trabajáis o los bancos con los que trabajáis. Porque cuando yo hablo con inversores particulares que empiezan en esto de la inversión, algunos piensan que es que el dinero suyo está en Cobas y Cobas da y paga con el dinero de los inversores, y cuando les explicas, no, Cobas como mucho, en este caso como tú estás bien explicando, se limita a dar órdenes de compra y de venta que se ejecutan, entiendo que con el broker en contacto directo con el banco depositario, ¿no? Explíquenos esa figura. Más o menos, sí. O sea, digamos que haciendo alusión a lo primero que has dicho, el dinero de la suscripción de los clientes. Vale, pues el dinero de la suscripción de los clientes, ellos están haciendo una aportación a un número de cuenta, que es el número de cuenta del fondo de inversión donde tú vas a hacer tu suscripción, pero que pertenece a tu banco depositario. En nuestro caso, pues de los fondos españoles, nuestro banco depositario es Inversis, con lo cual cada vez que un cliente vaya a hacer una suscripción, ese dinero va a ir a una cuenta de Inversis, cuyo titular es el fondo de inversión que decida, pues el Cobas Internacional, el Cobas Selección, cualquiera de ellos. Y luego, una vez que nosotros enviamos las órdenes al intermediario y esas órdenes, digamos, se ejecutan, nos vuelven, nosotros informamos por la tarde al depositario de cada una de las operaciones que ha hecho cada uno de los fondos. A su vez, nosotros tenemos que informar al broker intermediario de lo que se denominan las instrucciones de liquidación, que eso no es más que una serie de campos que les tienes que informar diciendo, oye, pues esto tiene que liquidar contra Banco Inversis o contra el
no sé, el Credit Suisse, mal ejemplo quizás ya, pero con cualquiera que sea su banco depositario en cada uno de los mercados. Entonces, informas de esos campos y en todos estos mercados que estamos hablando siempre lo hacemos contra cámara, con lo cual no hay ningún tipo de riesgo. ¿Qué significa contra cámara? Pues que no es una operación bilateral, que al final no es que yo Cobas es comprador y Luigi es vendedor y puede haber un problema de que tú no me des el dinero, yo no te doy las acciones, al final vas contra cámara. Cámara de compensación. Correcto, de esos saldos. Eso al es. final del día se compensan las operaciones entre los bancos que están en esa cámara de compensación. Eso es. Es como el garante de que las operaciones se liquidan hacia un lado y hacia otro. Claro, o sea, como norma general, todas las operaciones, tanto europeas como americanas, se liquidan en D+2. Días. Perdona, sí, D+2 es 2 días después del día de la operación. Perfecto. La intención, me parece, quiero recordar que a partir del año que viene creo que Estados Unidos y Canadá ya va a empezar a liquidar en D+1 y la tendencia del mercado es que lleguemos un día en que se liquide en D. Claro, con lo cual al final también vas minimizando riesgos de contrapartidas. Claro, es que esto es importante porque yo tengo a amigos que me dicen, ¡buah, ha bajado, está hoy subiendo tal fondo, voy a hacer una orden! ¿Pero para qué? Si esto del D+1, D+2, o sea, el día en que tú emites la orden pensando que te vas a subir ese movimiento de tu fondo, de tu acción, no es el día en que va a tomar valor de ejecución la orden que tú has mandado, necesariamente. Claro, eso, por ejemplo, si tú vas a hacer una orden de suscripción al fondo hoy, creo que la fecha de corte que nosotros tenemos me parece que es de las 2 de la tarde. Con lo cual, si tu orden de compra entra hoy antes de las 2 de la tarde, tu orden se va a hacer con el valor liquidativo de hoy que se calcula mañana. Claro. Porque hay que esperar al cierre de todos los mercados. Cierre del mercado en el día de hoy, la jornada de hoy. Por lo cual, efectivamente, cualquier compra que tú realices hoy antes de las 2 irá con liquidativo de hoy que se calcula al día siguiente. Pero si uno va a largo plazo, esto le tiene que dar un poquito igual. Claro. Más o menos. Pero es cierto, pero luego sabemos que toda la gente está mirando el NAV diario. Claro. No, claro, pero largo plazo digo. Pregunta de alguien que los oyentes no están mirándola porque ya se lo hemos dicho. Llevamos 4 años diciéndoles no os importa lo que pase en el día a día. Estamos mirando a 7, 10 años en adelante. Sí, pero yo tengo una pregunta y es a aquel que nos esté escuchando y que se haya acercado a nuestro programa porque le interesan los mercados y le interesan los mercados porque ha oído hablar del trading, del análisis técnico y de comprar y vender acciones mirando velas de 15 segundos o de 1 minuto, esas órdenes se supone que sí son instantáneas y automáticas y que en el momento en que dices comprar o vender lo haces en el precio que en ese segundo dice claro. El mercado. ¿Y por qué es diferente a la manera en la que lo hacéis vosotros? No, porque digamos que una cosa es, digamos, el cliente minorista o incluso nosotros que estamos comprando en el mercado. Efectivamente, si yo ahora recibo una orden de comprar Telefónica y yo la mando a mercado, yo voy a hacer la orden Telefónica a precio de mercado de Telefónica de ahora mismo. Y después, cuando nosotros recibiéramos la confirmación del broker de esa orden, te va a venir especificado, oye, trade day de tal día, a tal hora, a tal precio. Y luego eso es comprobable con todos los sistemas, pues tanto en el caso de España, ya que hemos puesto el ejemplo de Telefónica, lo puedes comprobar en Bolsa Madrid, en Bloomberg, ver que ese precio es un precio de mercado que está dentro de las horquillas del high and low del día, etcétera. Lo que estamos hablando del NAV es algo diferente. Digamos que ahí lo que estamos hablando es de la valoración del fondo de ese día. Al final, durante ese día nosotros vamos a estar comprando y vendiendo. Las cotizaciones de esos valores van a estar fluctuando durante todo el día en todos los mercados. Y al final del día es cuando vamos a calcular cuál es el NAV de ese fondo. Por eso decimos que la suscripción va a entrar hoy para el cliente, pero la valoración que se va a dar a esas participaciones que él compre lo vamos a saber mañana, al día siguiente, porque yo a día de hoy no sé cómo va a cerrar el fondo, porque todavía no sé qué es lo que está haciendo, por ejemplo, o qué va a hacer el mercado de Estados Unidos. ¿Permites? Sí. NAVs, Net Asset Value, es el valor liquidativo del fondo. Efectivamente, es lo que tiene el fondo dentro y que luego entienden los oyentes y espectadores que esa es la gran diferencia con, por ejemplo, un ETF. Es decir, cuando tú tienes un fondo indexado, si es un fondo realmente, la operativa sería la que indica Alberto. Eso es. Hasta el final del día, que se cierra y se netea todo, se hace un saldo, un balance, no se saben las operaciones al final cómo impactan en el precio liquidativo de esa participación del día de hoy. Pero un ETF
Hay fondos que cotizan como si fueran acciones, te das el precio diario al momento. Comprar un ETF es comprar una acción. Claro. Un ETF está cotizando también diariamente, está fluctuando sus precios y tú compras el ETF igual que comprarías una acción de Telefónica. Con lo cual, si tienes valor en el momento, el liquidativo del fondo es al final del día. Eso es. Claro. ¿Y hacéis algo de análisis técnicos cuando has hablado de las velas y esto? Porque vosotros vais de value, pero luego tenéis ahí gente muy buena, con mucha experiencia en los mercados, entonces nunca hay la tentación de decir, espérate, vamos a... Mira ese hombro, la cabeza llega al otro hombro, vamos. Muy interiorizado. Cuidado, Alberto, cuidado, Alberto. Tenemos totalmente interiorizado, o sea... Si antes, está lateralizando este valor. Por no decirlo de 100%, he dicho 99,9 en el tema de lo de los precios, aquí sí que digo que es cero. O sea, análisis técnico cero. Al final... Ni siquiera decirle a un gestor, es que me están diciendo que no, que está muy caliente esto, que hay que esperarte o algo así. No lo sé. Que ha abierto 3 velas de 20 segundos y ojo la figura que está haciendo aquí. No sé cuál será el comentario de Paco, será bastante chistoso si le viniese yo con algo de eso. No sé qué me diría. Hombre, sí, vamos a ver. Evidentemente no hacemos cero análisis técnico y yo no sería que le dijera a Paco recibiendo un orden de él que me dijera, oye, compra 10 pipos de esto. Y decir, hombre, Paco, es que estoy viendo aquí el hombro, cabeza, hombro. Bueno, yo creo que se descojonaría y luego me diría, Alberto, venga, cómpralo y ya está. Lo que sí le podemos alertar un poco a veces, porque es cierto que, digamos, hacemos un poco de sus ojos, ¿no? Él al final sí que está metido en el mundo. A Paco casi siempre que he ido a verle a su despacho está leyendo. O sea, rara vez le veo haciendo una cosa diferente que no sea leer. Entonces sí que alertamos a lo mejor porque estamos viendo el mercado y al final los que tenemos el feeling con ello somos nosotros. Entonces, si por ejemplo sabemos que hemos estado haciendo pues una compra, una venta de un determinado valor días atrás o semanas atrás, y sí que vemos que a lo mejor hoy, pues, por la circunstancia que sea, pues porque ha habido una noticia relevante o únicamente pues porque está viendo un comprador, un vendedor que se ha metido en el mercado, que muchas veces se meten a lo bestia. Hay muchos hedge funds que quieren conseguir una posición y la consiguen, digamos, cuanto antes mejor, independientemente del precio. Pues sí que alertamos y decimos, oye, estuvimos vendiendo, comprando esta semana pasada, hoy está viendo un volumen muy relevante, ¿no querrías comprar unos poquitos más o tal? Eso sí que, ahí sí que le apoyamos y le damos visibilidad a ese tipo de cosas, a los movimientos de las cotizaciones o de cierto volumen o alguna noticia relevante, para, sabiendo un poco cómo es, casi siempre reacciona con una orden de compra o de venta. Pero en cuanto a análisis técnico, cero. Bueno, pues con ese análisis técnico cero nos vamos a quedar. Alberto, te agradezco muchísimo que hayas tenido la gentileza de acompañarnos en el día de hoy, más en estas fechas en las que nos encontramos. Gracias por traernos. La verdad que esto yo creo, Domingo, Luigi, que da para más programas, ¿no? O sea, totalmente. No lo hemos dedicado, bien. Es curioso, ¿no? En estos años, desde 2019 llevamos con este programa, mesas de contratación. Este es el segundo programa. Hay que hacer, que tenemos aquí, hay que hacer una serie. Cómo elegir, teníamos aquí listado de preguntas. ¿Cómo elegir brokers? ¿Cuáles son las condiciones de un buen broker? ¿Cómo son los plazos? Todo esto llegará el buy side y el sell side. Y el cumplimiento de normativa, el compliance, porque ninguna posición puede llegar a un porcentaje máximo del fondo, están obligados a venderla, en fin. Tiene hay chicha, hay para más, Alberto. Hay chicha y tenemos chicharro. O sea, que Alberto, espero que te podamos tener y disfrutar muy pronto de nuevo aquí en Tu Dinero Nunca Duerme. Y nada, lo dicho, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y no le hables del hombro cabeza. No se lo comentaremos, lo pasaremos por alto. Muchísimas gracias. No, gracias a vosotros. Sí. Nos vamos ya a la tertulia. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Bueno, pues hemos despedido ya a nuestro invitado de hoy, Alberto Martínez de Lara, que es el responsable de la mesa de contratación de Cobas. Decíamos antes de despedirle que qué tema más curioso y quizá tan desconocido, ¿no? Cuando nos acercamos al mundo de la inversión, es un poco lo que decía antes, no sé si era Domingo o tú, Luigi. Parece que estamos ahí, que vemos a los gestores, pues eso, oye, hoy quiero que compres, mira qué precio tienen no sé qué compañía que llevamos estudiando 3 años. Hoy es el día. Dale al botón de comprar, eso, 30, 40 millones de euros. Y creemos que se hace así automáticamente y no, hay un trabajo, casi una ciencia, podríamos decir, detrás, ¿no?
Sí, sí, y además que es muy importante. Cuidado, porque es verdad que estábamos diciendo que este tipo de gestoras van a largo plazo, que sus partícipes y sus gestores, bueno, sus gestores son los primeros que lo plantean así y sus partícipes también, nuestra recomendación es esa. Pero claro, comprar todos tus valores un 1%, digo un 1% me parece una cantidad muy pequeña, pero si tú compras siempre un 1% más caro de lo que deberías y vendes siempre un 1% más barato, luego eso impacta una barbaridad en el rendimiento del fondo. Luego, cuando hablamos de comisiones y decimos, hay que mirar mucho las comisiones, pues es muy importante, incluso a largo plazo también las comisiones que parecen pequeñas luego son relevantes. Pues estamos hablando de cifras similares y efectivamente tener una buena mesa de contratación que te hace bien las cosas es fundamental para que luego el fondo saque el máximo rendimiento posible a la idea. Es verdad que dices, parece que es poco, bueno, hombre, es que si tiene un potencial de revalorización del 40%, ya, pero si tú cada orden que haces la haces un 1% más arriba o más abajo de donde debes, eso tiene un impacto brutal en el acumulado. A mí me gusta tratar estos temas porque sirven para que el inversor entienda realmente, con todos sus detalles complejos, qué está contratando cuando contrata un fondo de inversión, qué está pagando en su comisión de gestión a la gestora. Este es un servicio que aporta mucho valor a la gestión, que siempre es entendible, como hemos visto hoy, y conviene. Al principio quizás no, porque a uno lo que le interesa es pues, saber en qué vehículo está, el tipo de empresas en las que la gestora invierte, pero cuando llevas un tiempo está muy bien preocuparse por estos aspectos, como digo, más técnicos de la operativa de la gestión, que no, es verdad, no se tratan tan frecuentemente, pero que aportan bastante valor, como digo, para el inversor que quiere ser un inversor ya más informado. No, y lo que justo cuando le hemos preguntado por su trabajo y por cómo lo ha hecho, ha hablado enseguida del track record, ¿no? de los años que lleva trabajando con Paco, con el equipo, desde Bestinver y también en Cobas, y digamos, trabajando no solo la búsqueda de oportunidades, sino esa red, ese panel de brokers en todos los mercados. Ha empezado diciendo casi todos, ha terminado diciendo en todos. Pero claro, es que pensándolo, me acuerdo de la última conferencia con inversores que se hizo allá por la primavera, en la que una de las cosas más destacadas es que estuvo físicamente Min Kun Chang, el analista de los mercados asiáticos. Claro, mientras hablaba Alberto yo pensaba, bueno, pues claro, es que tú tienes que tener ya no solo un buen broker en esa región, ¿no? que te consiga al final aquellos que tienen los paquetes de acciones que a ti te interesan de esas compañías, sino que los tienen que conocer, te tienen que conocer tus gustos, saber cuáles son o sea, esa red de colaboradores, esa red de brokers, construirla no se hace de la noche a la mañana, y obtener con ellos esa confianza merecida para que no te levanten la liebre, para que te busquen lo que tú quieres, e incluso para que llegue la ocasión en la que incluso esa misma red a ti te genere ideas de inversión, es que no tiene precio. O sea, dices tú, así vemos cómo se justifica la comisión de gestión, pero es que, claro, una muy buena mesa de contratación aporta muchísimo valor a la propia gestora, ¿no? Y también, y aquí no querría, no sé, decir alguna cosa incorrecta, ¿no? Pero imaginemos cuando un gestor que gestiona un fondo que forma parte de un catálogo de fondos mucho más amplio, de una gestora que ofrece una mesa de contratación única para todos los gestores de la casa que llevan en el catálogo, digamos, con gestiones diferentes, fondos internacionales, globales o locales europeos. Ese gestor, que tiene un volumen de activos negociados a lo mejor muy inferior al que pueda tener Cobas, está compitiendo por la atención y el buen servicio de la mesa de gestión de ejecución de órdenes de la casa que da servicio a todos, por fuerza va a tener seguramente pues demoras en la ejecución de las órdenes o espérate que hay 4 o 5 fondos que están delante para entrar en ese mercado y el broker le tenemos hasta arriba. Es decir, el hecho de que una casa de gestión tenga su propia mesa de contratación es un acceso directo por una especie de fibra óptica con los brokers que le interesan, y eso supone una gran ganancia. A mí me gusta mucho la parte que se intuye ahí cuando decía lo de los brokers, la confianza, la parte personal, porque siempre se dibuja a los mercados en los medios de comunicación como unos entornos absolutamente despersonalizados, técnicos, puramente de dos tipos que no se conocen, que no saben el uno del otro, que uno dice quiero comprar a 25, el otro dice quiero vender a
a 26 y ya está, y no hay nada más que mails cruzados, como mucho unas cotizaciones ahí, y no sabes quién es el otro, y eso no es verdad. Puede que muchos de los brokers con los que trabajas a lo mejor no los has visto nunca, pero vas construyendo una relación de confianza, tú vas sabiendo que ese broker efectivamente te ejecuta bien las órdenes, el broker tiene confianza en ti, porque sabe cuando le estás diciendo, oye, me interesa esto, pues si luego él va encontrando esas operaciones, las cumples, es decir, hay una relación. Y ese tipo de palabras que están fuera, muchas, desde luego en los medios de comunicación o incluso en la cultura popular fuera no se asocian a los mercados de confianza, de certidumbre, de saber quién es el otro y saber que está ahí y que has construido una relación, en realidad es fundamental para el desarrollo de ese trabajo. Y a mí eso me gusta mucho, no solo ver a nuestro invitado de hoy, que dice, pues un tipo pues muy normal, que lleva 20 años, que lleva haciendo cosas, sino cómo en realidad las relaciones que se forman entre todos esos actores, y son grandísimos actores del sistema financiero, nos ha puesto aquí nombres encima de la mesa, y ya ha dicho, dice, a mí ya casi no me interesa tanto quién es el broker, quién es la casa, sino quién es la persona con la que yo hablo y si tengo buena relación o no con él. Y fíjate qué interesante ha sido cuando ha comentado que cuando molestan, no he dicho ese verbo, pero bueno, lo digo yo para mayor, que sea una escena más gráfica, ¿no? A Francisco García Paramés le encuentran leyendo. Es decir, la cabeza del espectador tiene habitualmente la imagen del Wall Street, un tipo con 2 teléfonos, 40 pantallas, gestionando miles de millones y con un infarto al corazón porque es que acaba de desplomarse el valor. No. Y aquí te dicen, no, aquí hay un señor al que procuramos no darle nada más que si hay alguna noticia muy grave que afecte a un valor o un desplome o algún movimiento de cotización fuerte, ya llamamos, le encontramos leyendo y le informamos. Pero él está ajeno a esas cosas, salvo que deba molestársele, porque su tiempo es pensar, analizar, y la operativa la delegó en gente tan capaz pues como Alberto y su equipo. Sí, seguramente alguno pensará en Paco García Paramés y pensará que es Leonardo DiCaprio arengando a toda su gente ahí en esas reuniones que tenía de venta, ¿no? ¿Qué va? No, para nada. Pero a mí, fíjate, yo lo que destacaría de eso, y justo lo iba a comentar ahora, es lo bien engrasado que aparentemente tiene el equipo, ¿no? Porque uno piensa en la mesa y la importancia también que tiene la mesa de contratación dentro de la estructura de Cobas, porque pues yo creo que nosotros que sí que hemos estado allí, hemos visto el equipo de análisis, hemos visto las oficinas y demás, pues a lo mejor sí que te imaginas que igual el de la mesa de contratación, antes de ir a tocar la puerta de Paco, pues pasa por 3 escalones antes para no molestar al jefe y tal, pero no, tiene un sistema también engrasado, que es el propio Alberto el que va allí, pero solamente cuando tiene algo de verdad que poner encima de la mesa, ¿no? Y recordemos la otra cara de la moneda. Aquí ha habido gestores muy pequeños por su volumen de activos bajo gestión. Nombro, por ejemplo, a un Dani Tello, a un Rafa Ortega, es decir, gente que ha empezado hace poco con los fondos, que ni por asomo llega a unos miles de millones gestionados. Ellos tienen que hacer todo eso. Ellos son el Paco Paramés que está estudiando, el tipo que intenta que el broker le pase la acción de compra o de venta, es decir, es que es un one-man show, ¿no? Es un hombre orquesta, tiene también muchísimo mérito. Y encima que lo hagan con comisiones ajustadas ya es, muy buena cosa. Sí, los gestores pequeños luego seguro que los grandes dirían, pero ellos tienen ventajas, porque claro, ellos van a comprar volúmenes que sí, claro, algunas de las bajos, dificultades que nos está comentando es que yo no puedo entrar, si quiero construir una posición del 1, el 2, 3% del fondo, tengo que ir con mucho cuidado porque es que muevo el mercado, un gestor pequeño no, entonces cada uno se queja de lo que no tiene, de lo que le falta al otro, o de lo que tiene el otro y él no. Cuando hemos hablado con Dani Tello el último programa con las empresas de nicho, son empresas a las que Cobas no puede ni entrar seguramente, porque es que cualquier porcentaje de pequeños que se la compra entera. Pero ahí está Dani, que se desliza ahí y hace su posición, es una maravilla. No, desde luego que sí. Bueno, pues, oye, interesante, muy interesante el programa de hoy. Insisto, creo que debemos trabajar más el trabajo que se hace en las mesas de contratación, averiguarlo, analizarlo un poquito más. Así que volveremos a traer a Alberto, traeremos de nuevo a Javier de Azvalor y vamos a intentar traer a uno de los brokers. Sí. Que conozcamos cómo es gente no solo normal, sino que además que se maneja con unos criterios muy similares a los que tenemos todos en el trabajo, porque la imagen está tan distorsionada, la
imagen que en los medios de comunicación, en las películas, en las series, sobre este tipo de trabajadores que me parecería muy interesante. Pues ahí queda esa idea, Domingo y Luigi, muchas gracias a los dos, también gracias a nuestro invitado de hoy, y hasta aquí hemos llegado, hasta aquí llega el programa, el último programa del mes de agosto. Les espero ya en septiembre, la semana que viene, con asuntos de su interés. Hasta entonces, sean muy felices, amigos.